al ver la de mejores oportunidades. Para muchos, España es el paraíso para vivir. Ahora mismo lidera como país con mejor, escuchen bien, con mejor economía este 2024, según The Economist. El estudio según The Economist, se basa en una puntuación combinada y recopila 5 indicadores macroeconómicos y financieros: el PIB, el desempeño del mercado de valores, la inflación, el desempleo, las balanzas fiscales de 37 países, la mayoría ricos. Sin embargo, hay un pero en todo este asunto, no todo es color rosa. Así que hoy quédate porque te voy a hablar de algunas realidades incómodas que nos afectan a todas las personas que vivimos en España y no notamos esa mejoría o no percibimos esa mejoría financiera en la que se dice que España va como un cohete, va como una moto. Por cierto, soy Lili y quiero recordarte que puedes suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Solo dale click al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo. Y no olvides que también estoy en Instagram y Facebook. Te dejo los links en la descripción. La gran pregunta es, ¿por qué las personas, o muchos de nosotros, porque también me incluyo, no notamos esa mejoría en nuestro día a día? Vale, para primero entender más o menos de qué estoy hablando, pondré primero un poquito de contexto y después, pues bueno, la experiencia que solemos vivir la mayoría de personas que vivimos en España. Así que en primer lugar voy a hablar sobre la vivienda y el salario, algo tan importante para vivir y sobrevivir en algunos casos. Estos son pequeños datos, ¿vale? Entre 2015 y 2022 se supone que el salario ha subido entre más o menos un 17%, ¿vale? Madre mía, déjame dejar aquí la cámara. Ha subido un 17%. Sin embargo, la clase trabajadora ha perdido poder adquisitivo, porque desde entonces, también eso hay que tenerlo en cuenta, la inflación más o menos ha subido un 20%. Ha subido el salario, sin embargo, podemos comprar menos, incluso con más ingresos, podemos comprar menos y tenemos menor capacidad de ahorro. Y por no hablar que una grandísima parte de nuestra nómina se va en la vivienda, en el coste de una vivienda. Y es que la vivienda, te lo juro, se siente como si fuese un lujo y no un derecho. ¿Alguien me puede explicar eso? ¿Cómo es posible? Yo sé que esto es algo que nos afecta absolutamente a todos, da igual la edad que tengamos, pero bueno, en primer lugar, te voy a hablar de los jóvenes. Que tú te quedas, pero madre mía, ¿tengo que ser millonaria para acceder a una vivienda digna? Otra de las razones del por qué se nos hace tan difícil acceder a una vivienda es los requisitos tan absurdos que te piden algunas inmobiliarias y caseros. Te piden cosas como nóminas desorbitadas, depósitos, comisiones y meses de fianza. Y esos son algunos de los requisitos que suelen pedir, pero hay algunos que te piden más cosas que tú te quedas, pero madre mía, en serio que esto es necesario para yo demostrarte que te puedo pagar el piso. Me parece importante mencionar en todo este asunto es las inmobiliarias, que literalmente hacen como un tipo de nicho en el que directamente le alquilan y le venden a extranjeros que vienen del norte de Europa. Este tipo de inmobiliarias de la que te estoy comentando te la puedes encontrar en cualquier esquina si vives en una zona más turística, lo que es la Costa Blanca, o si vives en Barcelona. En todas estas zonas que son súper turísticas te puedes encontrar este tipo de inmobiliaria en el que literalmente no aparece el español por ninguna parte. Y mira, estoy frente a uno de sus anuncios en el que se ve pues las fotos de una casa en la que están vendiendo y no está el español ni el castellano por ninguna parte. Mira, lo voy a mostrar. Es que, a ver, madre mía, que no se vea el nombre de la inmobiliaria porque tampoco es la intención, pero es el español. ¿Dónde está el español? Por ninguna parte. Y bueno, lo mejor de todo, el precio, y esa es de la más barata.
Y esta es otra. Mira ese precio. Pone swimming pool en lugar de poner piscina, ¿sabes? Porque vivimos en España, pero no. O sea, en ninguna parte ponerle español porque, como te decía, son inmobiliarias que directamente no le venden a un español, también por los precios que le ponen a las casas. Tú dirás, pero es que claro, han mostrado unas casas súper caras. Seguro que hay casas más baratas que esas, ¿verdad? La respuesta es sí, sí hay casas más baratas que esa. Pero en el caso de que vayas a comprar una casa en España, es casi también imposible de la cantidad de requisitos que te pide el banco. Entre los requisitos está la estabilidad laboral, antigüedad laboral, ingresos suficientes, ahorros entre el 10 y el 30% del precio del inmueble, contar con un buen historial crediticio. Estos requisitos se hacen prácticamente imposibles cumplirlos todos frente a una precariedad laboral del mercado que hay hoy en día. De un 74%, 70% de los jóvenes han pensado alguna vez emigrar e irse de España en busca de mejores oportunidades. Como dato, la fundación de BBVA, yo creo que casi todo el mundo lo conoce, pero esta fundación hizo un estudio y estimó que en 2022 alrededor de 400.000 más o menos españoles decidieron emigrar. Son cifras alarmantes, aunque no lo creas, son cifras alarmantes, porque o sea, la mayoría de personas que emigran están en edad laboral. Y todo esto implica una pérdida para el Estado, porque son jóvenes altamente cualificados, es talento joven el que se está yendo. Y eso sí que es alarmante. Por ejemplo, voy a poner mi caso. Yo, bueno, obviamente soy joven y ya tengo una carrera acabada. Sin embargo, me he metido a otra carrera más pensando o intentando o en esa ambición de tener un mejor futuro y que mi situación en el mercado laboral mejore, porque sinceramente de lo que he estudiado no he encontrado nada de trabajo y si lo he encontrado te pagan fatal y es muy triste eso. Y yo, al igual que muchos de mis amigos, hemos pensado en emigrar por la misma razón, porque intentando buscar una mejor vida para nosotros y sinceramente no lo quiero hacer, no quisiera irme de España porque estoy muy a gusto en este país, me gusta España, me gusta la manera de ser de los españoles, de la misma manera que también en ese intento de progresar en esta vida, coño, soy joven, tengo muchísima vida por delante, he pensado en ser autónoma, en montarme mi pequeña empresa, pero es que claro, te desmotiva por completo al ver la presión fiscal que tienen los autónomos, que tú te quedas, y las cuotas que le ponen a los autónomos, a los pequeños, a las pequeñas empresas que tú te quedas. O sea, de verdad que se te quitan las ganas. Es un cúmulo de cosas que de verdad a cualquier ciudadano promedio de este país estresan a diario, como te había comentado al principio, la vivienda, lo de la precariedad laboral. Y por si no fuera suficiente, la subida de los precios en los alimentos. O sea, de verdad por aquí pondré, o lo pondré directamente, tengo una foto que vi el otro día en mi galería. De casualidad me hice una foto en el pasillo del aceite y tú ves los precios de aquel entonces y a cómo están ahora. Y no solo el aceite, todo ha subido de precio. A mí, por ejemplo, se me va en lo que es la cesta, la compra de alimentos, se me va mensualmente más o menos entre 200, 300 euros. Esa es la cifra que suele oscilar. Y tú a eso, súmale. El coste de la vivienda, el alquiler, que de 700 hoy en día no baja ni de broma, vamos. Tiene que ser un milagro para que baje de 700. La factura de la luz, la factura del agua, el internet, y uno cobrando por lo general 1.200, 1.300, 1.400 como máximo. ¿Cómo es que voy a ahorrar? ¿A qué edad me voy a comprar yo una casa? ¿De verdad? ¿De qué manera ahorro? Si quiero abrir una pequeña empresa, ¿de qué manera lo hago? ¿Me endeudo? No sé.
pregunta seria. Si has llegado hasta aquí, que no se te olvide por favor suscribirte y darle like, me ayudaría muchísimo. De verdad, ojalá sentir esta supuesta mejoría económica que reflejan algunos datos. No sé, déjenmelo saber en los comentarios si ustedes han percibido en sus finanzas, en su bolsillo, esta supuesta mejoría económica en el que España va como un cohete, va como una moto, que está liderando el ranking de mejores economías del mundo este año. No sé, déjame saber en los comentarios ustedes si lo han percibido de tal manera, porque sinceramente no estoy entendiendo nada. Pero bueno, a pesar de esta pequeña crítica que he hecho a estos datos que han salido este año, España tiene cosas increíbles como es el clima, sus costumbres, madre mía, yo siempre trabándome la lengua, sus costumbres, su gente y un montón de cosas más, que vamos, la lista es bien larga. Pero bueno, no sé, ¿ustedes qué creen sobre este tema? Si sientes curiosidad de saber qué estoy estudiando, de dónde vengo, quién soy, te dejaré por aquí, por alguna parte de esta pantalla, el vídeo donde explico qué estoy estudiando, dónde soy, de dónde provengo. Y bueno, hasta la próxima y hasta el próximo vídeo. Que no se te olvide suscribirte, por favor.